El programa de hoy es la trágica realidad del aborto y quiero abordarlo con seriedad, con mucho respeto obviamente, pero sobre todo tratando de hablar de una manera muy clara, muy sencilla, por qué nos oponemos al aborto, por qué este 3 de octubre en casi cerca de 70 ciudades de la República Mexicana las personas se van a movilizar para manifestarse en contra del aborto, bajo el esquema, bajo el lema de salvemos las dos vidas, que eso es lo que realmente nos interesa. Hace unos días me llegó un video en redes sociales del padre Espinosa de los Monteros y él decía algo muy cierto. Él decía, no estamos aquí para buscar encarcelar mujeres o castigar mujeres. No, eso es mentira total. Aquí estamos y estamos haciendo todos estos movimientos y queremos participar de una manera activa en ellos para salvar las dos vidas, que eso es lo que realmente nos interesa, salvar las vidas de las mamás y de los bebés. Salvemos las dos vidas, ese es el gran lema que se está manejando para convocar a toda la sociedad a estas marchas en favor de la vida. Salvemos las dos vidas. Pues bueno, antes de entrar en materia y nuevamente agradecerles su presencia, recordarles que estamos en redes sociales, estamos en vivo, estamos listos para recibir todos sus comentarios, todas sus preguntas, sus dudas, lo que ustedes gustan. Estamos aquí para servirles, Valora Radio está aquí para servirles. Entrando en tema, no es un tema sencillo, sabemos perfectamente que este no es un tema sencillo, es un tema que se ha complicado muchísimo a lo largo de los años, no tanto por los razonamientos, sino por la falta de razonamientos. Y disculpen que lo diga de esa manera, pero es verdad, no hemos hecho una adecuada reflexión sobre lo que verdaderamente es el aborto. Y por eso es de que en el uso del lenguaje actual, se nos ha, ¿cómo se puede decir? Se nos ha confundido fuertemente, se nos ha atrapado a muchos de nosotros en este lenguaje que manejan los partidarios del aborto o estas ideologías a favor del aborto. Eso es un lenguaje muy común, muy coloquial y que en ocasiones nos puede llegar a confundir. Aquí uno de los puntos fundamentales que quiero manejar es, tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Y lo voy a platicar de esta manera muy sencilla. El progresismo, toda esta serie de movimientos que están a favor no solo del aborto, sino del matrimonio homosexual, que están a favor de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, etc. Todo este tipo de cosas no ofrecen verdaderos argumentos. Ojo con esto, nos dicen muchas cosas, pero no son verdaderos argumentos. Todo está en cómo se utiliza el lenguaje para confundirnos y atraparnos en esos falsos razonamientos, porque eso es lo que son falsos razonamientos. Muchas de ellas son falacias argumentativas que con un lenguaje vistoso nos confunden y nos hacen caer en la trampa de quererlos apoyar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a mencionar algunos de estas palabras o estas frases que nos dicen para promover, en este caso específico, el aborto, que nos confunden. Por ejemplo, nos dicen que el aborto es una interrupción voluntaria del embarazo. Nos dicen que es un movimiento feminista, que está a favor de la mujer, que es una defensa de derechos y por lo tanto constituye una lucha social, que es un problema de salud pública y que está amparado por la Constitución. Por lo tanto, al ser un acto libre, que se convierte en una solución progresista y moderna hacia un problema por lo cual nosotros debemos de ser solidarios con este movimiento que está respaldado con la ciencia y cuyo único objetivo es defender a la mujer. Dije muchas cosas, pero realmente no dije absolutamente nada. Simplemente utilicé una gran cantidad de palabras que suenan muy vistosas, que suenan muy atractivas, defensa de la salud, defensa social, lucha por los derechos y un montón de cosas que dije, pero todo esto es una falacia, porque en realidad no les dije nada. Simplemente los atrapo en un lenguaje que suena bien, que parece razonable, que evoca los sentimientos y nos puede llegar a confundir. Y esa es la intención del programa hoy, la trágica realidad del aborto, cómo es que muchos de nosotros hemos llegado incluso a apoyar esto porque nos han atrapado en el lenguaje. Debemos de ser muy precavidos y no dejarnos engañar por este tipo de cosas, por este uso malicioso del lenguaje. Y en contrapartida además tenemos el lenguaje en contra de aquellos que somos pro vida. Nos dicen que somos machistas,
que oponerse al aborto es un acto de hombres, de machismo. Nos han dicho que somos personas que defendemos la extrema derecha, o sea, movimientos consumistas, que somos fundamentalistas, católicos fundamentalistas, conservadores, opresores y retrógradas, que somos personas anticuados y que estamos a favor de mantener y conservar ¿cómo se puede decir? Este patriarcado que está a favor del hombre y no de la mujer. Si sumamos todas estas frases una con otra, puede llegar a confundirnos fuertemente. Pues bien, hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarnos engañar por toda esta palabrería absurda que no tiene ningún sentido ni ninguna base. Y eso es lo que voy a tratar de hacer, de explicar un poco por qué nos oponemos al aborto, destruyendo un poco todas estas frases que no son más que, como le digo, falacias argumentativas que nos atrapan en las emociones, pero no nos permiten pensar con claridad. Voy a ir desglosando uno a uno de una manera muy rápida, muy sencilla, simplemente para que tengan ustedes elementos que les permitan el día de mañana defender la vida. De que cualquier persona que se acerque, que esté a favor del aborto y les presente esta argumentación, inmediatamente ustedes puedan resolverla y contrarrestarla. Porque recuerden que cada vez que nosotros defendemos la vida, se convierte, se traduce en verdaderamente salvar la vida de algún bebé. El hecho de que ustedes se confronten con alguien que a lo mejor está pensando en abortar y la confronten con argumentos, no con pleitos, no con agresividad, no, ni con mucho menos con condenas, no, pero sí con argumentos razonables, estas personas pueden en un momento dado comenzar a razonar de una manera diferente, dejar un poquito de lado el miedo, el susto o la vergüenza de sufrir un embarazo no deseado, que básicamente eso es lo que es, y puedan entonces empezar a pensar de una manera fría, de una manera consensuada, de una manera que les permita comprender que el aborto no es la única opción viable a una situación adversa que se les puede presentar a causa de un embarazo. Pues bien, voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, muy ágil, vaya, buscando que ustedes mismos argumenten y nos hagan llegar a través de las redes sociales sus comentarios. Vamos a empezar con esto. Se dice que el aborto es una interrupción del embarazo. Hay que tener mucho cuidado. La palabra interrumpir tiene de manera implícita la función de reanudar. Por lo tanto, cuando alguien interrumpe un embarazo, ya no está en posibilidades de reanudarlo. Te cambian la palabra terminar, liquidar o finiquitar un embarazo por la palabra interrumpir. Hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien aborta, estás finiquitando, destruyendo, asesinando, extirpando de tajo una nueva vida. No estás interrumpiendo un proceso llamado embarazo, estás asesinando a una persona, estás eliminando a una persona. Hay que tener mucho cuidado, no permitan el uso de la palabra interrumpir, mejor utilicen el término terminar. Es una terminación de una vida, no de un embarazo como lo dicen ellos, porque no te hablan de la persona, te hablan del proceso natural por el cual una persona se está gestando. Interrupción del embarazo, ¿por qué no mejor dicen terminación de una vida? Hay que tener cuidado con eso. La terminología correcta es terminación de una vida humana en gestación. Eso es verdaderamente lo que sucede cuando se practica un aborto. Otro punto que nos dicen es que es un acto voluntario de la mujer. Hay que tener mucho cuidado porque según algunas estadísticas de algunos estudios que realizó un señor llamado Pepe Álvarez de las Asturias, él decía que el 75% de las mujeres que recurren a un aborto no lo hacen verdaderamente por voluntad propia, sino sometidas por las presiones de su pareja, de su familia, de la misma comunidad, del trabajo o de algún agente externo que las presiona y coarta su verdadera voluntad y por eso acuden al embarazo. Y eso es porque casi nadie les presenta una opción alternativa más que la del aborto. Es decir, no existe una verdadera voluntad de abortar, sino que son sometidas, obligadas a hacerlo, movidas por presiones externas. El 75% de los abortos viene una fuerte presión de algún agente externo a la propia mujer. También se dice que es un movimiento feminista, que está a favor de la mujer. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es un movimiento feminista realmente,
¿Por qué? Porque no está a favor de la mujer. Y lo digo en muchos sentidos. Porque si fuera verdaderamente a favor de la mujer, buscaría enaltecer y dignificar, como debería de ser, una de las cualidades fundamentales de la mujer, que es la maternidad, es decir, la capacidad de alojar vida en ellas. Y es uno de los dones más maravillosos que Dios le ha dado a las mujeres, la capacidad de engendrar en su propio ser una nueva vida. Siempre que hablo con adolescentes y con jóvenes y toco el tema del aborto o toco el tema de la sexualidad con ellos, siempre les he dicho, en el universo hay dos lugares que son sagrados. El primero es, obviamente, el sagrario, que es donde está nuestro Señor presente, y el segundo lugar es el vientre de la mujer. ¿Por qué? Porque es ahí donde el ser humano participa de la obra creadora de Dios, el vientre de la mujer. Por eso, para la Iglesia Católica, para el cristianismo en general, la mujer es altamente digna. E incluso es tan hermosa la maternidad que hasta Dios quiso tener una madre, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por lo tanto, no se confundan, no es un movimiento feminista, no está a favor de la mujer, está en contra de ella, quiere destruir lo que la identifica de manera sustancial a la mujer, que es la maternidad. Además, no olvidemos que aproximadamente el 55% de los abortos que se realizan significan la muerte o el asesinato de una mujer. Porque recordemos que más o menos ese es el porcentaje de mujeres que son engendradas en el vientre de sus madres. No puede considerarse feminista porque no busca el bienestar de la mujer, busca quitarle eso que identifica propiamente a la mujer, que es su maternidad, y más de la mitad de los abortos son realmente el asesinato de otras mujeres. Se dice que es un derecho, ojo con esto, importantísimo. Aquí hay dos comentarios que tenemos que hacer. Primero que nada, asesinar nunca ha sido un derecho, jamás. Nadie tiene el derecho de terminar una vida humana por conveniencia propia. Nadie. El mandamiento de Dios es muy claro, no matarás. Las leyes, todas las legislaciones en el mundo dicen el asesinato es un delito, porque es algo malo. Por lo tanto, no puede ser un derecho el que yo termine con una vida humana. Esto es importantísimo, por lo tanto no puede constituir bajo ninguna circunstancia un derecho, porque nadie tiene el derecho de matar a otra persona. Además, ojo con esto, cuando se habla del derecho, en este caso que habla de mamás, papás e hijos, son los hijos la fuente del derecho, no los padres. Sí, así como lo oyen. Obviamente que cuando papá y mamá se convierten en padres, tienen derechos como padres, por supuesto, pero la fuente original del derecho es el niño, porque él es el que tiene el derecho de nacer, de ser concebido, de nacer, crecer y desarrollarse dentro de un seno familiar. Es el niño la fuente del derecho. Por lo tanto, jamás podemos hablar que la mujer tiene un derecho por encima del derecho del niño. Al contrario, es el niño el que tiene el derecho a ser cuidado, preservado, custodiado, educado, para que pueda florecer y pueda crecer. Es el niño el que tiene el derecho, es el bebé el que tiene el derecho, no la madre en este sentido. Por lo tanto, no podemos hablar del derecho a matar a alguien. No se puede establecer ese criterio bajo ninguna circunstancia. También nos dicen que es una lucha social. En realidad no es una lucha social. Para empezar, es un pequeño grupo, en comparación con el resto de la sociedad, son pequeños grupos que están buscando favorecer las legalizaciones del aborto y hacerlo algo normal en las sociedades, pero esto conlleva un interés monetario. Así es, no se está luchando por la sociedad, se está luchando a favor de ciertas empresas y ciertos conglomerados a nivel mundial que son, ¿cómo se puede decir? Se dedican prácticamente al aborto, por lo tanto están financiados. Todos estos grupos feministas no lo hacen por buena voluntad, están financiados. Reciben una gran cantidad de dinero por grupos que se ven favorecidos por la legalización del aborto porque pueden establecer una gran cantidad de clínicas donde se van a realizar abortos. Es decir, es negocio. No es una lucha social, es una campaña de publicidad, por decirlo así, para generar recursos económicos para ciertos grupos de empresas que se dedican al aborto. No es una lucha social, es mercadotecnia, así como lo oyen. Y aquí un tema fundamental.
y quiero que se ponga mucha atención en esto, porque es un tema esencial en esto. Cuando se habla del aborto, se nos quiere inculcar el hecho de que es un problema de salud pública. Discúlpeme, pero voy a hacer dos argumentos aquí. Primero, el embarazo no es una enfermedad, que quede claro, ¿sí? Por lo tanto, el embarazo en sí mismo no requiere una solución terapéutica, que eso lo vamos a ver después. Además, no puede hablarse de salud pública cuando el resultado inherente o propio de un aborto es el asesinato de alguien, la muerte de alguien. Entonces no podemos hablar de salud pública porque lo que busca es eliminar a una persona. No podemos hablar de salud pública. ¿Por qué? Porque es justamente lo contrario, no busca la salud de alguien, busca la exterminación de alguien. Además de los graves riesgos que corre la mujer al someterse a un aborto, sea o no sea clandestino, sea en la clínica de un ranchito o sea en el hospital más grande que existe en su país, no importa, los riesgos son inherentes al procedimiento, no solo al lugar en donde se realiza. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los abortos, sean legales o no sean legales, conllevan los mismos riesgos de salud para la madre, no solo conllevan los riesgos, el desenlace que es la muerte de un ser humano, sino que además conlleva una gran cantidad de problemas y riesgos hacia la mamá que aborta. Pueden ser desde desgarres vaginales, desgarres del útero, coágulos, sangrados, perforaciones de úteros, una gran cantidad de problemas físicos y además un seguro problema psicológico en la madre, porque todas las madres saben perfectamente que un aborto implica eliminar o matar a su propio hijo. Todos los abortos conllevan de mayor o menor medida una gran cantidad de problemas psicológicos, de una carga psicológica muy fuerte, porque al final de cuentas todos sabemos perfectamente que el aborto es un asesinato de una persona. Por lo tanto, jamás puede ser un problema de salud pública. Otra cosa, como no es un problema de salud pública, porque no es propiamente una enfermedad del embarazo, se tiene que financiar por parte del Estado, que eso es lo que ellas buscan, las personas feministas buscan, que se financie a través del Estado. El problema entonces es de que por financiar este tipo de procedimientos se descuidan una gran cantidad de procedimientos que sí corresponden a la salud pública. Diabetes, cáncer, sabrá Dios una gran cantidad de enfermedades, hepatitis, etcétera. Es decir, se destinan una gran cantidad de recursos a este tipo de procedimientos que son quitados de otros procedimientos que sí corresponden a la salud pública, como lo puede ser el tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, que ya pasó en México, ¿sí? Por andar cuidando ciertos aspectos de la salud, se descuidaron otros y tenemos una gran cantidad de niños que han padecido graves consecuencias por la falta de medicamentos para atender su cáncer. Por lo tanto, no podemos hablar de salud pública cuando el procedimiento busca el asesinato de una persona, de un ser vivo, y mucho menos cuando este conlleva una gran cantidad de riesgos inherentes, además de traumas psicológicos que verdaderamente afectan a las madres, verdaderamente las afectan. Por muy frío que tenga el corazón, terminan afectadas porque todas saben perfectamente que lo que están haciendo es matando a un hijo. Otro punto importante, se dice que el derecho de la mujer a decidir, que ese es hay un eslogan que se utiliza mucho, debe estar reflejado en la Constitución, en las constituciones políticas de los países. Pues bien, hay que tener mucho cuidado con esto porque todas y cada una de las constituciones políticas de los países, la Constitución, las cartas magnas de donde desembocan todas las leyes internas de los países, defienden la vida, defienden al ser humano. Incluso si lo podemos leer en la Constitución mexicana o en la Constitución de cualquier país, va a leerse ahí que la parte fundamental de donde emana la Constitución es de la dignidad humana y de la defensa de los derechos de los ciudadanos. De ahí parte todo. Además, todas las constituciones políticas de muchos países se unen a los tratados internacionales de derechos humanos, de tal manera que buscan
eso, el bienestar de las sociedades, el bienestar del ser humano. Pues todos estos tratados defienden la vida y buscan el reconocimiento de la dignidad humana. Por lo tanto, cualquier procedimiento legal que busque insertar en la Constitución el aborto como parte de sus derechos, automáticamente niega los derechos fundamentales de cualquier persona y está contrario a todos y cada uno de los tratados internacionales de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque para que una constitución acepte el aborto, tiene que negar de manera fundamental la naturaleza y la dignidad humana del nuevo ser que se está gestando en el vientre de su madre. Por lo tanto, no puede ser constitucional cuando lo primero que hace es decir que todas las personas cuentan con la misma dignidad y al mismo tiempo decir que ciertos tipos de personas no son personas. Es absurdo, es negarse a sí misma, es ir en contra de sus propios principios. Por lo tanto, el aborto jamás puede ser un evento constitucional, porque para que pueda entrar ahí, tiene que negar sus primeros artículos, que es defender y resguardar la dignidad de todas las personas. Por eso es que no puede ser parte de un cuerpo de derecho constitucional en ningún país. Tienen que destruir la dignidad humana de ese bebé para poderlo integrar dentro de sus legislaciones, que es uno de los problemas que tenemos con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México en el pasado, los primeros días, o hace un mes, los primeros días de septiembre, porque lo que utilizaron, como ya lo dije en otro programa, utilizaron criterios de ideología de género, no utilizaron criterios científicos, no utilizaron criterios médicos, no utilizaron la razón, utilizaron los sentimientos. Por lo tanto, para llegar a la resolución que llegaron, tuvieron que negar la dignidad humana del nuevo ser, lo cual se contrapone contra la propia Constitución y contra las evidencias científicas. Es un acto completamente irracional lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿cómo poderlo decir? Al no querer penalizar el aborto, al decir que las leyes que penalizan el aborto son inconstitucionales, cuando es al contrario. La Constitución reconoce la dignidad de todas las personas y desde ahí debe haberse partido los argumentos a favor de la vida. Pero no, lo que hicieron fue justo lo contrario, desecharon por completo la realidad de la naturaleza y dignidad del ser humano gestante, rechazan su dignidad humana para poderle dar entrada entonces a perspectivas de género que no tienen nada que ver con la ciencia, con la razón, con la inteligencia, con nada. Por eso es que estamos en contra de estas resoluciones y es por eso que este 3 de octubre en México se van a realizar marchas multitudinarias en todo el país para salvar las dos vidas. Buscar hacer conciencia en la sociedad de que esa cosita que está en el vientre de una mujer es un hijo y que esa mujer ya es madre. Aunque no haya nacido, esa persona ya es una madre, porque ya ha procreado a un hijo. Por lo tanto, ya es madre. Que no ha nacido, pues no importa, pero ya es madre y lo que tiene dentro de su vientre es un hijo, es un ser humano. Bien. Se nos obliga o se nos busca para que seamos solidarios, lo pongo entre comillas, con estos movimientos feministas. Hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos ser solidarios por esto, porque la solidaridad implica el apoyo, el respaldo, la ayuda y la defensa de las personas. Es decir, quiero ser solidario con las personas. Yo jamás podré ser solidario con alguien que busca asesinar a otro. ¿Se entiende? Cuando ya no utilizo el lenguaje que utilizan ellos, sino que empiezo a decir las cosas como son, sin eufemismos, ya suena chocante el aborto. Yo no puedo ser solidario con una persona que busca asesinar a otra. Me convierto en cómplice. No en solidario, en cómplice de un asesinato. Por lo tanto, no se nos puede pedir solidaridad en un evento tan aberrante como es el aborto, que implica la terminación de una vida humana en el vientre de su madre. No podemos ser solidarios con nada que implique el asesinato de alguien. Lo que sí podemos ser y debemos ser es ser solidarios con esa madre, ayudarla, apoyarla, para que no considere el aborto como su única opción, sino que nosotros debemos de ser solidarios con la madre y con el bebé, con los dos, y buscar medios y formas de poderlos ayudar para que esas personas
que en un momento dado de su vida, por las circunstancias que sean, están considerando un aborto, porque el embarazo que llevan en ese momento puede llevar consecuencias difíciles de sobrellevar para ellas en un momento determinado, que no opten por el aborto, sino que opten por otras opciones que permitan la gestión de la vida y que permitan la integridad física de las madres. Es decir, debemos nosotros ser solidarios con la mamá y con el bebé, no solo con la mamá, con las dos personas, con el bebé y con la mamá, para que puedan llevar una vida digna, unidos o no unidos, como ella lo decida, pero que no recurra al aborto que implique el asesinato de un ser humano. Y obviamente, como lo dije hace un momento, no busca defender a la mujer, no es una defensa de la mujer. Hay que ser muy claros, todos estos movimientos del aborto tienen un fin capitalista, de consumo, buscan crear una fábrica de abortos para que muchas empresas puedan beneficiarse económicamente de esto. Por lo tanto, no estamos defendiendo a la mujer, estamos realmente realizando campañas publicitarias, por decirlo de alguna manera, para que ciertos conglomerados que tienen mucha fuerza a nivel mundial puedan seguir operando y puedan seguir haciendo negocio a través del asesinato sistemático de bebés en los vientres de sus madres, ¿sí? Además, como les dije hace rato, más de la mitad de los bebés abortados son mujeres. Otra cosa que nos han dicho mucho es que el aborto es algo que viene inherente al progreso de las comunidades o de la sociedad. Esto es mentira, hay que tener mucho cuidado, no es progresista, no es algo progresista, no implica un progreso. Para mí el significado de progreso es la mejora sistemática y sostenida de todas las condiciones de vida de una sociedad que le permitan desarrollar todas sus potencias para el futuro y mejorar el bienestar de toda su comunidad. Eso es progreso. El asesinato sistemático de personas no tiene nada de progreso ni ayudan a la sociedad. Al contrario, merman a la sociedad, rebajan a la sociedad, generan sociedades cuyos promedios de vida son mayores y por lo tanto se puede hablar de sociedades que se han ido envejeciendo. Hay sociedades, principalmente en Europa, donde se mueren más personas cada año que los nuevos nacimientos. Es decir, la población no crece, ya está decreciendo. Hay sociedades en las cuales ya no está dominada por los niños, ¿sí? Es decir, no tienen asegurado su futuro, porque los promedios de edad en esas comunidades ya son de personas de 20 o 30 años. Es decir, son sociedades compuestas principalmente por personas mayores. Si seguimos con esa tendencia, estamos hablando de que países enteros pueden desaparecer en un siglo, 2 siglos, no sé cuánto tiempo, pero si se siguiera con esta corriente, estamos hablando, por ejemplo, que a lo mejor en 150 años ya no van a existir los españoles, por poner un ejemplo, ¿no? Absurdo. O ya no existirán personas en Islandia, porque van a ser más los que se mueren que los que nacen. Va a haber un momento dado en el cual las sociedades van a desaparecer. Por lo tanto, no podemos hablar de progreso, cuando estos movimientos implican la terminación de las sociedades a un largo plazo. Mucho menos estamos hablando de algo moderno. Y aquí me meto con otro tema un poquito más filosófico, pero bueno, es importante conocerlo. Se habla de modernismo porque los avances tecnológicos permiten, según ellos, que los abortos sean seguros, lo cual no es cierto. Bueno, ya lo he hablado muchas veces, pero vale la pena explicarlo de nuevo. Hace algunos siglos se empezó a dar forma a una cosa que se llamaba modernismo, es decir, una tendencia a pensar de que la ciencia, de que la tecnología, las cosas que fabricamos van a darnos la felicidad. Es decir, el hombre ya no necesitaba, por decirlo así, de la espiritualidad, porque la felicidad la iba a encontrar en las cosas y en las comodidades que el mundo moderno ofrecía. Surgen las televisiones, los refrigeradores, los automóviles, es decir, surge toda una maquinaria de producción que nos dan una gran cantidad de satisfactores. Por lo tanto, el ser humano va a ser feliz a través de la ciencia. Eso decía el modernismo. Como consecuencia de este modernismo se dieron 2 grandes guerras mundiales, se dieron grandes devastaciones, millones de personas asesinadas en estas guerras y que culmina con 2 bombas atómicas detonadas en Japón. Nos dimos cuenta que no es la ciencia ni las cosas las que nos van a dar la felicidad. Entonces surge una cosa llamada posmodernismo, algo que viene después,
que fue una corriente que decía que si las cosas no nos dan la felicidad, entonces los sentimientos nos van a dar la felicidad. Eso es lo que le llamamos posmodernismo. Bueno, ¿por qué vengo todo este caso? Porque ahora nos están haciendo pensar que es muy moderno dejarnos llevar por los sentimientos. Y no es cierto, no es verdad. Los sentimientos no siempre nos van a dar la felicidad. Incluso, me atrevo a decirlo, y lo dijo un comediante mexicano que es muy famoso en Estados Unidos, lo dijo, a la realidad no le interesan tus sentimientos. Y es cierto, a la realidad, allá en la calle, no le interesan tus sentimientos. Por lo tanto, tú no puedes implantar de una manera autoritaria tus sentimientos sobre la realidad. No se puede, ¿sí? Por eso es que hoy tenemos una gran cantidad de personas que se ofenden por cualquier cosa. Incluso se les ha llamado de una manera muy despectiva, se les ha llamado una generación de cristal. Todo les ofende, todo les lastima. ¿Por qué? Porque han querido llevar sus sentimientos a convertirlos en realidad. Y oh sorpresa, no sucede así. A la realidad no le interesan tus sentimientos. Por lo tanto, si tú quieres implementar o implantar, mejor dicho, tus sentimientos dentro de la conciencia social, te vas a llevar una gran desilusión. Vas a llenarte de frustración. Por eso es que existen muchas personas que les ofende cualquier cosa. Vaya, en México ya ni siquiera existe la revista del Memín Pingüín, que era una revista muy famosa hace algunos años. ¿Por qué? Porque el personaje era un niño negrito, ¿no? Les ofendía. Entonces ya no la producen. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo tan absurdo como eso, ¿no? Les ofendía una revista, les ofendía una historieta que fue muy famosa durante muchísimos años. Es decir, no estamos hablando de modernidad, estamos realmente hablando de posmodernidad, donde busca que los sentimientos sean lo único que importa en la sociedad. Pues, oh sorpresa, la sociedad te dice no, porque la realidad misma te dice que no. Tus sentimientos son irrelevantes contra la realidad. Si a ti te ofende un carro rojo, pues discúlpeme, pero pues ni modo, te aguantas. Porque la realidad es que un carro rojo no tiene por qué alterar tus sentimientos. Por poner un ejemplo muy sencillo, muy absurdo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. No implica modernidad el aborto. Implica querer poner tus sentimientos por encima de la realidad misma, lo cual es chocante a la realidad. Por lo tanto, genera un grado alto de frustración. También se nos dice que es un evento civilizado. Discúlpeme, pero desmembrar a un ser vivo, y sí, así como se oye, desmembrarlo, sacarlo en partes, porque eso es un aborto, lo sacan primero una piernita, sacan un bracito, sacan el otro bracito, sacan la cabeza, y luego hacen un lavado allá dentro de la mujer para buscar que no quede ningún residuo. Así es como se realiza un aborto. Los resultados, vaya, de un aborto es un ser humano completamente desmembrado, así en partes, en pedazos. Y obviamente ese bebé no está anestesiado, sufre esta violenta intervención sobre su persona. Por lo tanto, no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de que es algo civilizado. Vaya, matar a alguien descuartizándolo no tiene nada de civilizado. No lo tiene. Y si la madre ve eso, queda traumatizada de por vida. No es algo libre, obviamente, porque, como ya les dije, no participa realmente una voluntad libre. Y aparte, no podemos hablar de que es un evento libre porque estaríamos evocando a derechos y libertades. No podemos hablar de libertades cuando una persona es dueña y señora de la vida de otra persona. Vaya, no podemos hablar de libertades cuando el aborto lo primero que busca establecer es una esclavitud, una subordinación total de la dignidad de una persona sobre otra. La mamá se convierte en dueña, ¿sí?, en dueña de su bebé y por lo tanto puede disponer de la vida de su bebé. Entonces no estamos hablando de una verdadera libertad, sino estamos hablando de esclavitud. Convertir un ser humano en esclavo de otro, por lo tanto el otro, al convertirse en dueño, puede disponer de ese esclavo, de esa persona, a su propio antojo. Y obviamente esto no tiene nada que ver con la ciencia, porque la ciencia nos dicta que una nueva vida
nace justo en el momento de la concepción, en el momento en que los gametos masculinos y femeninos se unen y dan una nueva identidad a un nuevo ser vivo. Eso dice la ciencia, no lo dice la religión, lo dice la ciencia. Esto es muy importante recalcarlo y ahorita lo van a entender por qué. La realidad científica nos dice que eso que está ahí como resultado del acto sexual entre un hombre y una mujer es una nueva vida, un nuevo ser humano con una identidad genética única, diferente de sus padres, identificable de la especie humana. Por lo tanto, es una persona. No importa si está chiquito o grandote, es una persona nueva. Por lo tanto, la ciencia nos dice, todo aborto implica el asesinato, la terminación de la vida de un nuevo ser humano que acaba de ser gestado en el vientre de su madre. Eso es lo que nos dice la realidad científica. Es un ser vivo, es una persona de la especie humana, obviamente, por lo tanto ya debe de gozar de todas las dignidades de un ser humano, porque es alguien que su genética, su biología, su identidad natural ya lo identifica como una nueva vida de la especie humana. Esa es la realidad que debemos de afrontar de una manera clara a través de la ciencia. Por lo tanto, si nosotros negamos esto, se convierte en un acto completamente irracional. El aborto es un acto completa y totalmente irracional porque no va a favor de la vida, no va a favor de la dignidad humana, ¿sí? Y por lo tanto no respeta los derechos humanos. Y la parte especial, que quiero mencionarlo. El aborto no es una solución. No podemos hablar de que el aborto es la solución a un problema. Se los pongo de una manera mucho más fácil de entender. Imaginemos que tú en tu colonia tienes un vecino que le gusta hacer fiesta todos los viernes y todos los sábados, hasta muy altas horas de la noche, con la música a todo volumen, y un montón de carros se estacionan en la calle, no te permiten salir de tu cochera. Imagínate el típico problema de vecinos, donde tu vecino arma un verdadero escándalo, borracheras y de todo, cada fin de semana. ¿Esto te genera a ti problemas? Obviamente, no puedes dormir, no puedes descansar, te estorban a tu cochera, no puedes salir, es un verdadero problema. ¿Eso significa que tú puedes ir y matar a tu vecino? Pues no, discúlpeme, pero no. Por muy latoso que sea mi vecino, no lo puedo matar. Mi jefe en mi trabajo no me ayuda, no me promueve, no me aumenta el sueldo y al contrario, cada vez me da más carga de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, se convierte en un problema emocional para mí porque quisiera ganar más dinero, quisiera que me promovieran en mi trabajo, subir de puesto, mejores sueldos, mejores condiciones, pero por culpa de mi jefe no puedo hacerlo. ¿Significa que tú puedes matar a tu jefe para tú obtener lo que quieres? ¿Verdad que no? No es una solución. Si tú le debes a alguien, pero no tienes para pagarlo, pues la solución es ve y mátalo. Pues tampoco. Es decir, asesinar a alguien nunca es la solución. No puede permitírsele a nadie establecer como una solución a un problema el matar a la otra persona. Es el mismo criterio en el aborto. ¿Por qué se mata al bebé? Muy sencillo, porque no lo quieren. Les estorba. Es decir, toda la mentalidad del aborto es una mentalidad utilitarista. Guárdense esta palabra en la cabeza. Es una forma de pensar utilitarista. Es decir, este bebé me estorba, no me es útil, por lo tanto me genera un problema y la única solución es matarlo. Ese es el criterio utilitarista. Y también se aplica contra los viejitos o contra los enfermos o contra los bebés que vienen con alguna malformación o con síndrome de Down, por ejemplo. En Islandia lo están haciendo, ya casi no hay niños con síndrome de Down, los abortaron a todos. ¿A qué me refiero? Que estos movimientos feministas establecen como criterio de decir que un embarazo debe o no llegar a término si me va a ser útil o no ese bebé. Me genera un estorbo, me genera un problema, me genera una carga financiera, me genera una carga emocional, etcétera, etcétera. Es decir, pongo mis sentimientos por delante y si ese bebé no me es útil, lo mejor es eliminarlo. Esa es la forma de pensar del aborto. Ese es el criterio fundamental del aborto. No quiero a este bebé, significa problemas para mí, lo elimino.
jamás podremos ser solidarios con esa forma de pensar, jamás. Y por eso es que realizaremos esta marcha el 3 de octubre, iremos todos los que podamos y los invitamos a que participen, levanten la voz, háganse presente para salvar las dos vidas, salvar a una de la muerte y salvar a la otra del grave daño psicológico, emocional y espiritual que es tener un aborto. Además, un último argumento. Se habla mucho de que en esta sociedad debemos evitar la discriminación. Y bueno, tienen razón. La discriminación es un acto aberrante. Es un acto en el cual buscamos juzgar a las personas por cualidades externas o por sus formas de pensar. Es decir, denigrar a personas según su forma de ser, su forma de pensar, su forma de vestir, etc. Okay. La discriminación implica establecer diferentes dignidades a las personas según un criterio relativista propio. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros discriminamos establecemos valores a ciertas personas y solo favorecemos a aquellas personas que representan para nosotros mayor valor y desechamos, denigramos a las personas que no representan ese gran valor según nuestros propios criterios. Eso es básicamente la discriminación. Ejemplo muy sencillo. Una muchachita que quiere buscar un novio, por poner un ejemplo, ¿sí? Y ella dice, no, yo lo quiero alto, güerito, ojos azules. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero hay un muchacho que es moreno, panzón, chaparrito, que va tras esta muchacha. La muchacha le va a decir, no, no me gustas. De alguna manera está empezando a generar discriminación por el color de piel, por su estatura, por una serie de condiciones. Eso es discriminar. O si yo en mi trabajo busco contratar a un asistente y llega una muchacha con todas las cualidades para ser una buena asistente, pero llega llena de tatuajes y yo digo, no, no me gustan que estén tatuadas y la rechazo. Es decir, establezco valores a ciertas características de las personas que no corresponden propiamente a lo que realmente estoy buscando, en este caso para contratar a un asistente. A eso se refiere la discriminación, a rechazar a las personas por accidentes de su persona. Ahorita explico eso. Bueno, el aborto es el mayor acto de discriminación que existe en el mundo. Es despreciar a un ser humano sustentado únicamente en mis propias fantasías, sustentado en mis propias ambiciones. Es decir, el aborto se convierte en el máximo acto discriminatorio por una persona sustentada en la relativa utilidad que pueda representar esa persona. Lo vuelvo a explicar de una manera muy sencilla. Yo discrimino a un ser humano porque me estorba, porque no me favorece a mi propio ego, a mi propia realidad. Es un egolatrismo puro y duro, donde solo importo yo y desprecio a todos aquellos que representan un impedimento para el logro de mis propios objetivos. Eso es el aborto, el mayor acto de discriminación que culmina con el asesinato de un nuevo ser vivo, de una nueva persona. Por eso es que nosotros nos oponemos abiertamente al aborto. No solo por una cuestión de fe, que sí hay un componente de fe, obviamente, pero también porque constituye un evento discriminatorio, un evento de esclavitud, un asesinato. Y no podemos permitir que la sociedad legalice a las mujeres, se conviertan en sicarias, en asesinas de sus propios bebés. No debemos permitirlo. Elaboran una gran cantidad de argumentos. Nos dicen, por ejemplo, que no son personas, que son un cúmulo de células. Por amor de Dios, yo ahorita en este instante soy un cúmulo de células. La cantidad de células que componen tu cuerpo no determinan tu humanidad. No importa cuántas células tenga, ¿sí? No te importa si es una o son... No, yo siempre seré una persona. Mi sustancia es persona humana. El que yo esté chaparrito, gordo, panzón, calvo, como esté, esos son los accidentes, pero los accidentes, mi tamaño, mi color de pelo, mi color de piel, de ojos, esos le llamamos accidentes, no determinan lo que soy. Yo tengo esos accidentes, es decir, tengo cierta estatura, cierto color de piel, sustentada en mi sustancia, aunque sea redundante, es decir, yo soy un ser humano y por eso es que tengo ciertas características humanas, color de piel, color de ojos, etcétera, etcétera. El número de células no determinan
si soy o no soy persona. No lo determinan. Y otra cosa importante, las palabras cigoto, feto, porque muchas veces nos dicen eso, no es una persona, es un cigoto, no es una persona, es un feto. Esas palabras cigoto, feto, no determinan lo que es, solo determinan el estado de desarrollo de esa persona. Vaya, si yo digo que una persona fue cigoto, luego fue feto, luego fue bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, simplemente estoy hablando, determinando cualidades del desarrollo de esa persona, pero jamás niegan ni determinan si eso no es persona. Vaya, un bebé es tan persona humana como lo es un anciano, independientemente de las experiencias, del tamaño, de la edad que ha vivido, del número de células, no importa. Siempre son personas, tanto el bebé como el anciano siempre han sido personas. Lo que es nunca deja de ser, y lo que no es jamás puede ser. Eso es algo importante. Yo no nací o yo no fui criado siendo una cosa y después mágicamente me convierto en una persona. Por eso se están abogando ahorita de decir, oye, pero es que a la semana 14 ya es persona, a la semana 12 ya es persona, a la semana 20. Están diciendo una gran cantidad de tonterías porque no existe ningún evento mágico a la semana 12 o a la semana 14 que convierta una cosa en persona. No se puede determinar, no existe ningún evento, ni cuantificable, ni en ningún sentido identificable que permita decir, no es persona, ya es persona. Es absurdo. Una persona es persona en todas las etapas de su vida. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para afrontar este problema tan grave del aborto? Muy sencillo. Empecemos por manifestarnos este 3 de octubre. Levantemos la voz aquí en México para decir no al aborto, sí a la vida. Salvemos las dos vidas, la mamá y el hijo. Salvemos las dos vidas. Debemos de alzar la voz, hacer presente nuestra inquietud en contra de todas estas legislaciones diabólicas y asesinas como lo es el aborto. Segundo, orar sin cesar. Debemos encomendarnos a Dios para que termine con esta barbarie del aborto. Si tú no eres creyente y no te aplica esta opción de la oración, no importa, genera conciencia, platica con esas personas, es decir, conviértete en un motor de cambio a favor de la vida y de la integridad de los seres humanos. Mueve tu corazón hacia el bien, hacia el amor, hacia la bondad, hacia la vida. Y debemos nosotros como cristianos, como católicos, como personas de buena voluntad, favorecer todos esos movimientos y todas esas organizaciones que están a favor de la adopción, que lo puedan presentar como una opción para estas personas que quieren abortar. Debemos de obligar a nuestras autoridades a crear legislaciones ágiles y seguras que permitan la adopción. Existen miles de parejas en allá afuera que desean adoptar niños y para evitar que esos niños sean asesinados, de ofrecerles a las madres la opción de que puedan dar conclusión a su embarazo y poder dar los niños en adopción para que tengan una vida digna y estas personas no vean coartadas sus sueños, sus ambiciones, sus fantasías o lo que sea a causa de un embarazo. No, simplemente que le den término y que puedan en un momento dado dar a otras parejas la oportunidad de ser padres y de educar a unos niños dentro del amor. Eso es lo que debemos hacer. Marchar, orar, voz y pedirle a nuestras autoridades que nos den posibilidades para poder acceder fácilmente o de manera segura a la adopción y que las mujeres, en lugar de abortar, vean la opción de la adopción como un camino viable para el futuro y no queden dañadas física, emocional y espiritualmente a causa de un aborto. Vayamos este 3 de octubre a manifestarnos a favor de la vida. Sí a las dos vidas, salvemos las dos vidas. Soy su servidor Jaime Velázquez, gracias de verdad, gracias por haberme acompañado el día de hoy, estaremos al pendiente de sus comentarios y gracias por haberme acompañado. No lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.